Buenas tardes a todos, muchas gracias por la participación, por sacar el tiempo. Desde el Comité Crítico Quirúrgico hemos querido eh, mostrar un poco como ese proceso de adaptación y todas estas, digamos, como necesidades que se vienen dando desde el punto de vista de funcionamiento y que si bien eventualmente empiezan a trascender un poco de nuestro actuar basado en los principios académicos y científicos y aterrizarlos un poquito más como hacia nuestra práctica diaria. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitados al doctor Carlos Serna y al doctor Dorman, si de pronto ya los tenemos por ahí en conexión para que les podamos habilitar el audio y el video. Sí, doctor, ya están por acá. Bueno, muy bien. Primero le voy a dar la bienvenida al doctor Dormar. Por favor, cuéntenos un poquito de usted, regálenos una breve presentación y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Juan, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Un saludo también al doctor Serna. De antemano agradecer a la ANSI por la invitación eh, a esta discusión que me parece muy relevante y muy llamativa en el contexto en el que nos encontramos actualmente en el país. Mi nombre es Dormar David Barrios, yo soy médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, con una maestría en educación y en soporte respiratorio. Pero además de eso, tengo una especialización en estadística aplicada. En este momento vivo en la ciudad de Medellín y soy el líder clínico de las unidades de cuidado intensivo del Hospital San Vicente Fundación de la ciudad de Medellín. Eh, Tengo además de eso experiencia como docente de cátedra del programa de medicina crítica de la Universidad Pontificia Bolivariana y docente adscrito de la Universidad CES. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor José, por acompañarnos. Doctor Carlos, muchas gracias. Cuéntenos un poquito de usted y bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí, pues es un orgullo compartir las experiencias que tenemos y compartir de pronto con otros especialistas los conocimientos y divulgar la forma de uno pensar. Y es muy importante este tipo de labores. Entonces, primero que todo, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Andrés Serna, yo soy de Medellín, estudié cirugía general en la Universidad Pontificia Bolivariana. Posteriormente me vine para la ciudad de Cali a estudiar cirugía de trauma y emergencias, la cual realicé en el Hospital Universitario del Valle con la Universidad del Valle. Posteriormente realicé estudios de medicina crítica y cuidado intensivo en la Universidad de ICESI, en Fundación Valle de Lili, y actualmente me desempeño como cirujano de trauma y emergencias e intensivista aquí en Fundación Valle de Lili. Doc, muchas gracias. Muchas gracias a los dos pues por estar abiertos a este espacio, que es un espacio que hemos planteado incluso de una forma un poquito diferente. La idea es como que podamos abrir discusiones siguiendo el caso a las personas que están conectadas. Por favor, siéntanse libres de colocar sus preguntas, sus observaciones y cualquier tipo, digamos, como de conversaciones que puedan surgirles a ustedes en el chat y al final pues vamos a tener como un espacio en el que idealmente el doctor Dorman y el doctor Carlos pues nos cuenten un poquito como desde sus realidades y sus experiencias cómo abordar esto. Para la mecánica básicamente yo les voy a mostrar que vamos a hablar principalmente de aquellos elementos en los que eventualmente nuestro actuar y de pronto el doctor Carlos, que también tiene su primera especialidad quirúrgica, nos puede de pronto hacer entender un poco lo que implica que un paciente tenga un desenlace no favorable. Digamos que en términos generales a veces nosotros llamamos complicaciones aquellos eventos que eventualmente nosotros no quisiéramos que ocurrieran en el paciente. Si bien eventualmente algunos están relacionados a su condición clínica, digamos que
la mayoría de la perspectiva para el grupo quirúrgico, pues estas complicaciones tienen una índole en el cual busca que el proceso sea lo suficientemente seguro y que se repasen, digamos, como todos los elementos que pudieran hacerlo más seguro. Y es que en términos generales, esta ilustración que les muestro aquí es en donde tenemos un escenario en donde nosotros podemos tener dos instituciones con la misma tasa de complicación, pero con mortalidades completamente diferentes. Y aquí de pronto que más allá caer como en el hilo de que unos pueden ser más complejos que otros o en la carga de digamos como de la morbilidad, teniendo ajustado en un contexto completamente ideal, pues eventualmente son dos escenarios completamente diferentes en el sentido de que si bien las tasas de complicaciones son las mismas, sí encontramos diferencias en términos de supervivencia. Y esto pues es un escenario que tenemos nosotros y en el que la relación que tiene el grupo quirúrgico con el grupo de cuidado intensivo tiene un rol fundamental. Para esto, digamos, en términos generales, he querido quiero mostrarles un caso y es un paciente de 62 años que es llevado a una gastrectomía subtotal por un adenocarcinoma, una cirugía que no muestra eventualidades, un sangrado que se describe alrededor de 300 mililitros, sin mucha descripción ni mucha significancia en el acto anestésico. Estos son los signos vitales que eventualmente este paciente tiene al finalizar la cirugía, hacen todo el manejo perioperatorio, hay todo un seguimiento por parte de enfermería y estos son los signos vitales que eventualmente en su concepción y una vez identificados, pues nadie los notificó. ¿Qué opinan de este paciente? Este paciente en sus contextos eventualmente debería tener una UCI pedida previamente, este proceso cómo lo deciden en sus hospitales, y qué hacer eventualmente si este paciente pues fue llevado a cirugía y no tenía una solicitud de cama. Doctor Dorman, cuénteme cómo funcionan o cómo ve usted esta situación. Bueno, de entrada, yo creo que desde el punto de vista médico, es un paciente de una cirugía mayor, es una cirugía, una gastrectomía subtotal. De entrada es un paciente que muy seguramente ya tenía la indicación de ingresar a unidades de cuidado intensivo para monitorización posoperatoria, pero según lo que nos cuentas tú, en la evolución, el posoperatorio fue aparentemente bueno, está estable y aparentemente no hay disponibilidad de cama en las unidades de cuidado intensivo. No obstante, si nos damos cuenta en las variables vitales, tampoco es que el paciente esté pues del todo estable, ¿no? Pues paciente taquicárdico, con una presión arterial muy limítrofe, un control del dolor que podría estar mucho mejor. En ese orden de dudas, ¿qué hacemos normalmente en el hospital? En el hospital optamos por centralizar todo lo que tiene que ver con movimientos de camas hospitalarios. Entonces tenemos un centro de operaciones hospitalarias. Ese centro de operaciones hospitalarias, ¿quiénes lo conforman? Lo conforman referencia y contrarreferencia, que se encarga de todos los pacientes externos que llegan al hospital y van a ser remitidos por fuera del hospital. Lo conforman altas hospitalarias, que también nos muestra qué pacientes van a darse egreso y qué disponibilidad hay de camas. Y tercero, el equipo de dirección de adultos, en donde tenemos todos los días un censo que debemos llenar antes del mediodía sobre la capacidad de camas que vamos a tener disponible en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, lo primero yo creo que es centralizar la información, porque a veces estamos navegando entre islas. Entonces, no hay disponibilidad de UCI porque llamamos a la UCI y no hay camas. ¿A quién más llamamos? No, entonces hay cama en piso o demás. Entonces, centralizar la información y tener un centro de operaciones hospitalarias nos ha sido muy ganador. Y eso permite que estas personas que hacen parte del centro de operaciones hospitalarias se encarguen de todas estas disponibilidades de la cama. Normalmente cuando los pacientes van a cirugía, 24 horas antes, desde la dirección de cuidados intensivos, enviamos las cirugías programadas para el día siguiente y tratamos en la medida de lo posible garantizar que haya una cama para ese paciente. Si ya ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si este paciente se nos escapó? O sea, este paciente llegó y fue operado.
Digamos que ya llegamos a un punto en donde no hicimos la solicitud ni pudimos prever esto. ¿Cómo abordamos este paciente, doctor Carlos, y cómo responderían ustedes a esta necesidad? Bueno, yo también para contarles un poquito cómo se gestionan las camas aquí en nuestra institución. Lo mismo, tenemos una sede o un grupo encargado de la asignación de camas, ya sea en hospitalización, en unidad de cuidado intensivo, que está liderado por un grupo de enfermería de acá, pero adicionalmente hay una persona de la unidad de cuidado intensivo encargada como de coordinar que es intensivista, de coordinar esas camas y todos los días, desde las 8 de la mañana, ya más o menos se sabe qué camas se van a liberar, qué cirugías hay programadas y qué pacientes de esas cirugías tienen reservada cama en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si en la mañana se hace esa reunión y no se detecta aquella posibilidad de dar la unidad de cuidado intensivo a un paciente que tiene una cirugía mayor, que ya se le estratificó un riesgo previo a la cirugía se puede posponer si lo amerita. Entonces, digamos que se dejan pocas cosas al azar, pero de todos modos, pues como vos lo mencionaste, hay casos donde puede por X o Y motivo la cirugía se complica un poco, se necesita una cama en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ya ahí lo que se trata es de coordinar si hay disponibilidad de mover a algún paciente de la unidad de cuidados intensivos o si hay una cama temprano para disponer de ese espacio. Dado el caso en que el espacio está ocupado, que realmente pasa muy pocas veces, el paciente permanece, si está intubado, en la sala de cirugía a cargo de un anestesiólogo del grupo encargado de ese quirófano hasta que le resulte la cama en la unidad de cuidados intensivos, porque va a necesitar un ventilador, va a necesitar unos cuidados, digamos, mucho más especializados. Pero si por el contrario el paciente requiere una cama en la unidad de cuidados intensivos, pero no requiere estar intubado simplemente para vigilancia, no hay un sangrado masivo, no requiere pues como un cuidado tan estricto, sale extubado, va a una sala de recuperación en donde en esta sala de recuperación siempre hay un anestesiólogo que está pendiente no solo de ese paciente, sino de varios pacientes. Hay un grupo de enfermería, un grupo de auxiliares de enfermería, y desde ya se marca ese paciente como UCI. Entonces, al marcar ese paciente como UCI, la UCI sale de su sitio específico de puertas, de donde queda ubicada en la clínica hacia donde el paciente está. Entonces se vuelve como una UCI extramural en donde nosotros ya como intensivistas vamos, hacemos un ingreso del paciente, lo evaluamos, solicitamos exámenes si consideramos que requiere algún paraclínico y estamos pendientes, digamos que le damos el mismo manejo de la unidad de cuidados intensivos en esa sala de recuperación mientras pasa algunas horas hasta que se le consiga la cama en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como que se trata como de moldear un poco a la necesidad del paciente y no somos como que solamente cuidado intensivo es en un sitio cerrado y si el paciente no está allí, no nos hacemos cargo de ello. No, por el contrario, salimos y suplimos la necesidad de ese O paciente. sea, te entiendo que el paciente espacialmente ustedes lo tienen en la unidad de recuperación y el equipo de UCI llega allá, pero el paciente Exactamente. físicamente se atiende en sala de recuperación, por decirlo así. Exactamente. En sala de recuperación se garantiza que hay una enfermera pendiente de él, que hay un monitor y está monitorizado las 24 horas o el tiempo que está allí. Hay un control de signos vitales por horario todo esto se pone en la historia clínica. Digamos que la monitoría podría ser similar a la que se hace en la unidad de cuidados intensivos y ya un intensivista también está a cargo de ese paciente y es el que toma las decisiones alrededor de eso. Hay un anestesiólogo en la sala, pero pues entendemos que en esa sala hay muchos pacientes que requieren seguimiento posoperatorio y es una sala de recuperación. Él está pendiente también de ese paciente, pero el que toma las decisiones y el que está al mando del manejo del paciente es el intensivista. Ok, doctor Dorman, el paciente, usted ya no hay cómo moverlo, está en recuperación. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Normalmente el anestesiólogo, tenemos el grupo de anestesiología que se encargaría de ese paciente, pero además de eso tenemos un grupo de respuesta rápida. En caso de que el anestesiólogo no pueda acudir, pues estar atento a ese paciente porque tiene una cirugía en curso o demás, este equipo de respuesta rápida acude hacia donde se encuentra el paciente. Normalmente estos equipos de respuesta rápida, el primer respondedor es enfermería, activa de acuerdo a la escala de Muse 2 y con esta escala pues se llama a este equipo. Durante el día lo lidera un médico internista o un médico especialista en urgencias. Ya durante la noche tenemos médicos de apoyo, médicos generales, junto con el intensivista, que son los que responden a estas respuestas rápidas. Y con el Centro de Operaciones Hospitalarias buscamos la disponibilidad de una cama en una unidad de cuidado intensivo. A veces tenemos pacientes, nosotros tenemos discriminadas las unidades en cuidado intensivo y cuidado intermedio, dos espacios totalmente diferentes. Pero a veces podemos tener pacientes de cuidado intermedio en una de las camas de cuidado intensivo. Buscamos estos pacientes movilizarlos con el Centro de Operaciones Hospitalarias y ahí le ubicaríamos una cama. Pero lo primero es el equipo de respuesta rápida, acudiendo incluso a salas de cirugía. Perfecto, entonces yo les voy a contar un poquito y es que eventualmente en estos espacios y estas capacidades de adaptación pues finalmente es lo que impacta en realidad ese failure to rescue y es específicamente todos esos eventos que ocurren en la evolución del paciente y que nosotros eventualmente con la capacidad de adaptación de la respuesta es que en realidad logramos impactar este tipo de cosas. Digamos que en términos generales y a grandes rasgos todo lo que pudiera identificarse como principalmente relacionado, pues es el indicador de mortalidad, pero más allá de eso, pues vienen unas connotaciones completamente mucho más profundas y que eventualmente, de acuerdo a la individualización de los casos, pues pueden determinar no solamente condiciones funcionales, sino también afectivas, económicas y demás, que poco a poco pues se han venido explorando, pero esto que ustedes cuentan, pues finalmente hace parte como de la resiliencia del proceso adaptativo de todas las instituciones y pues ustedes dos están en instituciones supremamente grandes y de referencia y en medio de todo, digamos que si bien tienen dos estrategias similares, pues son diferentes en su esencia y que a su vez lo que buscan es como darle respuesta a este tipo de situaciones, que son situaciones que eventualmente pueden no ser inusuales en diferentes niveles. En ese orden de ideas, y en este escenario, digamos que más allá de haber controlado absolutamente todas las variables, ¿ustedes piensan que esto es una dificultad de no tener un espacio más en la UCI? O sea, como que no tener el slot vacío de la UCI, o es de pronto dificultades en el sistema para poder identificar de pronto una necesidad en aquel paciente que ya una vez descartado de que no lo pudimos identificar mediante las pesquisas de los diferentes procesos, ¿sería más como una falta de tener un espacio vacío todo el tiempo para recibir al paciente o de pronto es algo retador para el sistema? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, yo creo que tiene un poco de de las dos cosas. Yo siento que los pacientes que presentan complicaciones posoperatorias, digamos que necesitan que la persona que los está atendiendo tenga una sensibilidad especial para poder detectar que un paciente se está poniendo mal. Yo siento y creo claramente si no hay un sangrado masivo, masivo es que haya un vaso y que el paciente pierda un litro en cuestión de minutos, pues eso descompensa a un paciente rápidamente. Pero también creo que hay pacientes que empiezan a mostrar signos iniciales de descompensación, lo que mencionaron previamente, que empieza a ver uno que está taquicárdico, de pronto empieza uno a evaluar las presiones arteriales del paciente y ve que hay una tendencia a un cambio, empiezan a ver, digamos, signos clínicos como el llenado capilar, el estado neurológico, que lo hacen a uno generar esa duda de que el paciente no va bien. Entonces yo creo que la primera barrera que muchos tenemos a la hora de evaluar estos pacientes durante el posoperatorio es tener claro qué voy a buscar en él. Y si yo no tengo claro cuáles son los signos iniciales de choque, si no tengo claro qué
qué es lo principal, lo inicial que me muestra el paciente, probablemente me voy a tardar mucho en activar todos esos protocolos para darle un tratamiento a este paciente. Entonces yo no creo que sea solamente como tener el espacio y llevar el paciente allí. Yo creo que por fuera de la unidad de cuidados intensivos, si nosotros tenemos un médico que tenga una sensibilidad hacia estos pacientes y que lo pueda evaluar, que esté pendiente de los signos vitales y esté dentro de la unidad de cuidados intensivos o por fuera, pero que haya alguien a cargo que sea, digamos, que tenga claridad de quién está a cargo, porque muchas veces lo que pasa cuando el paciente está por fuera de la unidad es que, sí, pasó un médico, lo vio, le preguntan al cirujano, le preguntan al anestesiólogo que venía entregando otro paciente, porque el de recuperación está ocupado en otras cosas. Yo creo que la primera barrera que tenemos es decidir quién va a manejar ese paciente. Entonces, si yo ya tengo claro a cargo de quién está, por ejemplo, en nuestro caso, que así esté por fuera de la unidad de cuidados intensivos, hay un intensivista que está pendiente del paciente, que va, hace una valoración inicial y sabe y tiene el tacto para detectar cuando el paciente se está complicando. Yo creo que si esa es la primera barrera que si logramos superar, el paciente probablemente le va mejor, más que tener un espacio en sí. Lo ideal sería podérselo llevar a la unidad de cuidados intensivos y estar allí, y para la comodidad de la persona que está evaluando el paciente, pues obviamente es mucho más sencillo, pero yo creo que más que el espacio, que todos vamos a tener limitación en eso, es tener como un protocolo y tener una persona que se haga cargo y que se apropie del cuidado de ese paciente y pueda definir para dónde va, qué vamos a hacer, si hay que reintervenirlo, sepa con quién hablar y pueda escalar, digamos, el manejo del paciente. Yo creo que más que el sitio es eso, es la preparación y tener como un protocolo estandarizado y claro de qué se debe hacer y quién va a manejar el paciente. Ok, sí, finalmente eso es como la resiliencia de uno hacer la adaptación de poderle llevar en cada uno de los escenarios el cuidado de la forma como cada uno lo tiene. Eh, Dormar, para ti, ¿qué opinas? Tú que tienes un abordaje un poco administrativo, contame un poquito si lo ves desde el punto de vista físico o lo ves desde el punto de vista del sistema. ¿Cómo lo ves tú? Entonces, mira, cuando hablamos realmente de failure to rescue, tenemos que hablar de calidad. Cuando hablamos de calidad, calidad en salud, tenemos que hablar de ese marco o esa triada de Donaveria, en donde lo dividimos en estructura, proceso y resultado, ¿cierto? Cuando tú nos dices a nosotros, será la incapacidad de haber camas o disponibilidad de camas en UCI, hablamos de la infraestructura. Pero cuando uno revisa la literatura, en Failure to Rescue, por cierto, hay una revisión sistemática de este año, precisamente hace un par de meses, en donde lo que encuentran los diferentes trabajos es que el problema no está en la estructura, está en el proceso. ¿Y el proceso qué es? El proceso es reconocer a tiempo estas complicaciones, es escalar a, a una mejora estas complicaciones y hacer una intervención oportuna. Entonces, más allá de tener disponibilidad de camas en la unidad de cuidado intensivo, es tener un plan B, es tener la capacidad de solventar estas complicaciones y de esa manera se ve impactado en la mortalidad. Y entonces uno cree que de pronto el tener muchas camas de cuidado intensivo le va a resolver el problema, cuando el problema es en los procesos, activación rápida de todas estas complicaciones, tener un plan de mejora a la mano y una intervención oportuna. Muy seguramente este paciente que tú nos describes, si se comienza a complicar, más que una unidad de cuidado intensivo, seguramente va a necesitar o una reintervención o un radiólogo intervencionista que me pueda resolver un sangrado que pueda tener. Y de entrada puede que la unidad de cuidado intensivo sí sea el soporte después de eso. Entonces, es realmente el llamado es a tratar de cambiar el proceso más que la estructura. Es súper interesante porque eso que mencionas vos finalmente es como todo el proceso evolutivo de cómo finalmente nosotros logramos aterrizar
lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista clínico y que eventualmente lo podemos traducir en mejorar cada vez, ¿no? Y poder monitorizarlo y poder, digamos, de cierta forma poner sobre la mesa los diferentes elementos que dependen de muchas cosas. Y vos mencionabas toda esta propuesta del marco de Donavedian, que incluso particularmente para los pacientes quirúrgicos añaden una cuarta dimensión y es cómo podemos aterrizar todos estos elementos desde el punto de vista. Algunos quizás lo pueden como resumir en indicadores económicos, pero yo pienso que más allá es un tema de rendimiento, eficiencia, seguridad y una serie de cosas que no se pueden construir si no tenemos claro todo lo que se pone, digamos, en juego cuando tenemos una atención de este tipo de cosas. A mí me parece súper interesante lo que dice Carlos, porque es que si no están claras esas reglas de juego del principio es muy complicado. Y eso eventualmente todo lo podemos establecer desde los procesos y podemos decir, sí, pues obvio, fabuloso tener como la capacidad de en un parpadeo generar un cubículo adicional en la UCI con todos los monitores, toda la capacidad, la respuesta, la facilidad, en especial porque no solamente estamos dependiendo de un espacio físico, vamos a llamarlo de cuatro paredes y un monitor, sino que también estamos haciendo que se movilice un servicio y que a su vez pues ese servicio también llegue a una condición en la que puede tener un paciente complejo también. Puede también estar atendiendo una situación que eventualmente haga que el equipo tenga que reorganizarse de alguna forma porque eventualmente el especialista que tiene que ir a atender esa necesidad está ocupado o está atendiendo otra necesidad en su propia unidad. Entonces, en términos generales, eso que mencionan ustedes me parece súper interesante porque es algo que pone sobre la mesa la complejidad de tener este tipo de pacientes y la complejidad de tener este tipo de decisiones. Hablar de este tipo de decisiones y poderlas dejar plasmadas, así ya sea en esbozo, y obviamente uno no va a poder tener un 100% de la realidad de estas situaciones, pues finalmente es lo que habla un poco como de la madurez de los centros hospitalarios que ustedes están desarrollando sus actividades. Digamos que en términos generales, pues el exceso de demanda de la unidad de cuidado intensivo es algo que de pronto muchos de nosotros normalizamos. Tenemos una pandemia que recientemente hizo que nosotros se nos cambiara mucho la forma de pensar y como la necesidad de cuidado intensivo hizo que muchas de esas unidades eventualmente tuvieran que afinar esos criterios. Carlos lo dijo muy bien, es que es muy complicado si uno no tiene criterios para identificar la necesidad temprana o en su defecto ni siquiera cómo poder priorizar esa necesidad, porque es que en este momento estamos hablando de un paciente que requiere la unidad de cuidado intensivo, pero a veces podemos tener dos o a veces podemos tener tres, y esas son situaciones que seguramente muchos de nosotros ya hemos vivido, y eso eventualmente está supeditado a que a veces, pues, creería yo que son muy pocas las veces en las que uno está con un panorama como de probablemente este paciente no le va a ir bien, probablemente este paciente se va a infectar, probablemente este paciente va a sangrar. Eso es muy raro. Nosotros siempre partimos de la premisa de que hemos controlado todas esas variables y que eso se hace no estimable, sino subestimable. Y por eso me parece súper importante lo que dice Carlos de tener súper clara esas condiciones y esas reglas clínicas. Teniendo en cuenta pues que eventualmente no tuvimos esa cama, ya ustedes nos han hablado un poquito de ese proceso de adaptación. ¿Qué experiencias creen ustedes que serían como chéveres que ustedes pudieran compartir que probablemente les haya dado como algún aprendizaje de esa adaptabilidad? Yo les pongo el ejemplo siempre que es como el más usual, de pronto es un poco el más común y quizás el menos interesante, y es que eventualmente el especialista que está encargado de la respuesta rápida o el especialista que tiene que ir a cubrir la unidad de recuperación pues está atendiendo un paro y lo llaman. Sí, entonces cuéntenme ustedes de pronto, no sé si tienen alguna experiencia en particular o algún elemento que ustedes hayan aprendido que de pronto compartirlo pueda ser interesante para la discusión. Carlos, que te veo haciendo caras, cuéntame. ¿Se congeló? Dorma, ¿tú? Bueno, digamos que tenemos tres niveles. El primer nivel es la atención al pie de la cama, que el anestesiólogo en el postoperatorio inmediato eh, debe hacer cuidados de este paciente en recuperación, pero digamos que en el escenario más dantesco eh, hubo un paro intraoperatorio, entonces tuvo que acudir a resolver este paro intraoperatorio. Tenemos el equipo de respuesta rápida que lo conforma
ya les comenté, o un médico internista o un médico urgentólogo, dependiendo la unidad de cuidado intermedio o unidad de cuidado especial, como lo llamamos acá, esté disponible. Pero digamos que nosotros contamos con 5 unidades de cuidados intermedios. Digamos que los 5 especialistas estaban en ese momento atendiendo alguna otra complicación. Digamos que el tercer escalón que tenemos es el equipo de urgencias. En el equipo de urgencias, médicos, pues, urgentólogos o médicos especialistas en urgencias atenderían también ese llamado y se podría ubicar en ese momento el paciente en una de las salas de reanimación de urgencias. Pero digamos que ese es el escenario más definitivamente donde todos estos profesionales, o sea, 6 profesionales atendiendo todos un paro al mismo tiempo. Es un escenario poco probable, pero digamos que sucedió. Urgencias tiene el espacio para atender. Allá contamos con alrededor de unos 4 durante el día, 4 o 5 médicos especialistas en urgencias y una sala de reanimación que recientemente también se remodeló, pues con toda la tecnología necesaria. Esos serían como nuestros 3 planes de contingencia si esto llegase a suceder. Carlos. Bueno, yo por el contra, pues por más o menos yendo como por la misma vía, lo que nosotros tenemos es principalmente que lo atienda el intensivista, que hay una unidad de cuidados intensivos que siempre está al lado de la sala de recuperación. Si por algún motivo esa persona está ocupada o no, pues la segunda opción sigue siendo el anestesiólogo que hay allí en la unidad de recuperación. La tercera opción es que siempre hay médico general y ese médico general eh, debe tener un conocimiento y estar preparado para atender alguna complicación postquirúrgica, digamos que debe tener algún entrenamiento que nos ayuda y digamos que puede acudir a ese tercer llamado si el paciente lo necesita. Entonces, eso es digamos que es una atención escalonada. Yo también creo que ese abordaje inicial, pues lo ideal sería que lo hiciera un intensivista, un anestesiólogo, de pronto un emergenciólogo, internista, un especialista que tenga conocimiento alrededor del cuidado de estos pacientes, pero tampoco desconozco que un médico bien entrenado, que tenga claros sus conceptos, que tenga claridad en qué va a ir a buscar y cómo debe abordar estos pacientes, pudiera resolver inicialmente esa atención de este grupo de pacientes. Entonces, todo este manejo va escalonado, pues lo ideal es que lo atienda la persona más capacitada para hacerlo, pero pues nunca va a quedar el paciente sin esa atención. Eh, Adicionalmente, yo quiero pues como poner una cuñita aquí al respecto, y es que hoy por hoy con las comunicaciones es muy fácil, digamos, conectar con otros especialistas, con gente que posiblemente tenga más experiencia en el abordaje de algún paciente. Y estoy hablando de esto, yo sé que no va muy pegado a la pregunta, y es que digamos que nosotros estamos en instituciones muy grandes, pero hay otras instituciones de segundo nivel, donde hay pacientes graves, donde se realizan algunas cirugías y encontramos salas de recuperación donde por lo general no hay un anestesiólogo, de pronto está un médico general, alguien que tiene una capacidad de hacer una atención inicial de esos pacientes, y nosotros aquí utilizamos una cosa que se llama Hospital Padrino. Y Hospital Padrino es con las comunicaciones y la posibilidad de conectarnos con otros sitios que tienen menos recursos, poderse uno comunicar. Por ejemplo, el médico general lo puede llamar a uno, tengo un paciente en recuperación, o no sé, o en piso, por cualquier situación que está en tal condición, y uno puede hacer asesorías a distancia de estos pacientes. Yo sé que no va muy cercano al tema, pero también digamos que nos ayuda a, a apoyar este grupo de personas que atienden estos pacientes, y que pues lo ideal sería que uno estuviera enfrente de él, pero que de todos modos tenemos otros recursos que nos ayudan a poder sortear algunas eventualidades con pacientes, y que no siempre tenemos que estar nosotros allí presentes. Entonces quería como mencionar eso.
Ustedes, bueno, yo obviamente les voy a preguntar, yo conozco un poquito la realidad de Carlos, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está la unidad una unidad de cuidado intensivo del quirófano, espacialmente, físicamente? ¿Sabes qué? Yo creo que estará hoy por hoy. Hay una puerta que a 10 metros está la unidad de cuidado intensivo de la sala de recuperación y los pacientes los ponen justo ahí en la salida de la unidad de cuidados intensivos. O sea, hay una conexión por una puerta de atrás y tú pasas a 10 metros de una sala a otra. Norma, Nosotros contamos con 5 unidades de cuidado intensivo. Dos de estas unidades sí cuentan con una puerta que da a unos cuantos metros de una de los quirófanos, porque también tenemos varios quirófanos, alrededor de unos 4 en todo el hospital. Pues salas que tienen varias salas de quirófano, pero tenemos alrededor de unos 8 o 10. Eh, entonces, dos de estas unidades sí tienen acceso directo a uno de estos salas de quirófano. Las otras unidades no, las otras sí se encuentran dispuestas en otros lugares del hospital, lejos de quirófano. pues mira que eso que dijo Carlos, pues es muy particular, ¿no? Porque finalmente ciertas barreras, pues ustedes tienen lo de Hospital Padrino, que es un programa, digamos que tienen muchas opciones de asesorías y demás cosas. En términos generales, funciona como abordando barreras, ¿no? Entonces tenemos una barrera física, una barrera que de pronto desde nuestra infraestructura en cada uno de los escenarios en los que están ustedes, pues pueden ser un par de pasos, pero también podemos tener como otras opciones de comunicación para poder como acercarnos a eso. En términos generales, digamos, todo esto está orientado, yo creo que como a ese preciso reconocimiento en términos generales y para seguir como un poquito el hilo de este caso, eventualmente este paciente sigue con unas constantes que eventualmente muy subsecuentemente fueron deteriorándose. Como vemos aquí, hay un deterioro de la función urinaria, una respuesta con una frecuencia cardíaca que va en aumento, una presión arterial que se vuelve limítrofe y unos cambios que siguen considerando y sugiriendo que el paciente se encuentra en un estado de choque. Pues eventualmente estas son indicaciones o son cosas que desde el punto de vista de la unidad de cuidado intensivo son muy fácilmente identificables. Este periodo como progresivo de deterioro y de esa suspicacia clínica que mencionaba ahorita un poquito Carlos, que es como esa pericia o esa forma de poder identificar muy tempranamente este proceso, digamos, como de alarmar y alertar tempranamente los equipos. ¿Ustedes qué creen que interviene un poco en este proceso de alertamiento? Porque es decir, o sea, nosotros podemos tener una monitoría perfectamente hecha, una hoja horaria registrada, pero a veces las alertas se pueden quedar, ¿no? Y esto eventualmente de pronto lo podemos ver quizás en lugares en donde alguna capacidad puede excederse o eventualmente el personal quizás no tiene la sensibilización. Yo, digamos que gran parte de invitarlos a ustedes es porque ustedes están en hospitales un poco como más complejos y maduros en muchos sentidos, pero también son el producto de aprendizajes de muchas estrategias y de mucho tiempo y de mucha dedicación, que es finalmente lo que lleva a esos procesos tan elaborados y tan maduros. ¿Qué estrategias creen ustedes o qué estrategias desde sus realidades pudieran como compartirnos para que personas que de pronto, como lo dijo Carlos ahora, no tienen la misma facilidad, tienen algún tipo de pronto como de una complejidad mucho más alta de la esperada o de la que pueden tener la capacidad de manejar o están en ese proceso de adaptación? ¿Qué aspectos creen ustedes que eventualmente son importantes? ¿Es un tema eventualmente de aprender a monitorizar? ¿Es un tema cultural? ¿O es un tema de pronto de que quizás, como mencionaban ustedes, es un proceso que es difícil de redireccionar? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, un poco como tratando de adaptarnos a esas otras realidades no tan maduras. Bueno, yo creo que respondiendo a esto, eso tenemos varias barreras. Yo creo que un monitor, entre más monitores tenga, y eso se ha demostrado, pues si no la persona que interpreta es lo que los datos que te da ese monitor no lo hace adecuadamente, esa es la primera barrera. Yo creo que uno debe velar porque las personas que están encargadas del seguimiento de estos pacientes tengan la sensibilidad para poder disparar
esos llamados de atención de que algo está pasando. El disparar ese llamado de atención de que algo está pasando no quiere decir que tiene que llamar usted de una al cirujano porque hay que reoperarlo, sino que usted tiene que ahondar un poco en qué está pasando con ese paciente. Entonces, una persona que tenga un entrenamiento eh, en qué es como los signos que me hacen pensar en que el paciente está en choque, pero que no son tan floridos y que no puedo esperar a que sean muy floridos porque las complicaciones van a ser mayores y probablemente los desenlaces de ese paciente van a ser peores. Entonces yo creo que la primera barrera que hay en no es no darse cuenta de esto. Esa es una barrera que con educación, con programas de, de de acreditación e ir enseñando y ir construyendo alrededor de esto, se pueden solventar y yo creo que eso lo podrían hacer en muchas partes, ir a capacitaciones y todo eso. Esa es la primera barrera, pero hay una barrera que yo creo que es difícil de superar, pero por ejemplo aquí en nuestra institución se trata de superar alrededor de una cultura que existe en que nosotros estamos aquí por el paciente. Entonces, cuando usted está aquí por el paciente, usted sabe que si alguien lo llama a comentarle a un paciente, usted va a ir dispuesto a que, así a usted le parezca que no ameritaba que usted tuviera que ir a evaluar el paciente, pues estamos aquí por el paciente y digamos que sería como, es como agradecer porque lo llaman a uno para evaluar un paciente y así el paciente no esté bien, pues uno dice, listo, me llamaste, hubo una activación de un protocolo en donde viste algo que llamaba la atención y me llamaron a mí para que yo fuera a decidir si el paciente requiere o no requiere algo adicional. Digamos que ese disparador debe ser importante y que la persona que atiende esto debe tener una disposición empática hacia la persona que lo llamó y saber que estamos ahí por el paciente, que así a uno le parezca que no valía la pena, pues que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es mucho más grave un paciente que tiene una complicación y que a usted no lo llaman precisamente por sentir como temor, porque eso pasa muchas veces después de la primera vez que llaman a una persona. Hay algún problema porque dicen, no, usted me llamó, este paciente no lo requería y empiezan a ver ahí como problemas de jerarquías y la persona ya para un segundo llamado, cuando vuelva a tener un paciente de estos, digamos que su umbral va a estar mucho más alto, entonces vamos a perder esa oportunidad que tiene el paciente de resolver el problema de una manera más aguda y probablemente las complicaciones van a ser mayores. Entonces, digamos que aquí se trata de tener una cultura en donde no todos los médicos se tienen que saber todo, que uno aquí cuenta con varias especialidades, que cuenta con varios servicios y que todos los servicios están a la disposición de poder ayudar porque la esencia de nosotros son los pacientes. Entonces se trata como de derrumbar esa barrera que hay de que me da pena llamar al doctor, son las 2 de la mañana, de pronto va a estar mal geniado. Entonces tratamos de derrumbar como esa actitud que hay de de pronto decir, ah, no, no me llamaste para nada. No, estamos aquí por el paciente, lo evalué, no había nada, no le veo nada adicional, entonces está bien igual. Y si hay que hacerle cosas, pues muy bien, me llamaste, estamos a tiempo, vamos a resolverle, que para eso estamos por los pacientes. Entonces creo que hay que tratar como de tener esa cultura, de actuar y todas las personas que estamos aquí en el hospital estamos en pro de los pacientes y queremos que les vaya bien. Y con eso logramos derrumbar, digamos, esa brecha de tiempo, porque yo creo que las complicaciones posquirúrgicas tienen peores desenlaces y nuestro peor enemigo es el tiempo. Entonces, la persona primero detecta, la que detecta tiene claro a quién debe llamar, no dice, ah, ¿será que llama al anestesiólogo, al intensivista, al cirujano? Entonces ya sabe a quién llamar, habla con esa persona, cuando habla con esa persona ya deciden qué van a hacer y yo creo que eso facilita toda esta ejecución de procesos para que el paciente, que todos vamos a tener complicaciones, pero el paciente que se complique tenga una resolución adecuada, oportuna y el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces, creo que eso hace que este proceso sea mucho más sencillo y nos ayuda a que los desenlaces sean un poco mejores en las complicaciones que muchas no son, pues que van a pasar.
Bueno, yo creo que el tema o la pregunta puntual que hace Juan va más allá, es hacia la gestión de riesgos organizacionales, o sea, mirar cómo convertir una complicación en una muerte evitable. Y lo que uno revisa en la literatura es que hay 5 aspectos que lo pueden provocar. Lo primero es fragmentación de la comunicación. Entonces, cuando uno fragmenta la comunicación, cuando uno no logra entregar mediante una metodología SBAR o cualquier metodología de las que ya están validadas, la información se dispersa y termina pues haciendo un fallo en la comunicación. Lo segundo es la ausencia de protocolos. Si usted no tiene protocolizado cuáles son las alarmas a tener en cuenta en los pacientes en posoperatorios, más allá de sus capacidades médicas y académicas, siempre va a incurrir en errores. Entonces, si no hay protocolos estandarizados, se corre el riesgo de que una complicación sea una muerte que se podía evitar. Bien lo decía el doctor Serna, esa cultura de la escalada tardía. ¿Eso qué significa? Ah, no, esperemos que el paciente no está tan grave, esperemos a ver qué pasa. Y esperamos ya cuando el paciente se encuentra muy grave, cuando no hay disponibilidad de camas en unidades de atención especializadas, entonces ahí es ya cuando viene el problema. Otro, que no hayan sistemas de alerta temprana. El News 2, todas estas de equipos de respuesta rápida también pueden ayudar. Y por último, y es algo que sucede mucho en nuestro medio, es que las noches y los fines de semana, casi siempre la cobertura que tenemos ante la respuesta de este tipo de complicaciones se puede ver reducida. Entonces, yo creo que también aplica a ser mucho más organizados, tener en cuenta estos riesgos organizacionales y apuntar a que estos 5 baches no se presenten durante la atención de estas complicaciones. Es muy interesante escucharlos porque claramente, y yo voy a insistir mucho, eso habla de la madurez de los procesos y de la madurez de la cultura de cómo ustedes están viviendo la realidad. En especial porque al escucharlos uno puede identificar muy fácilmente elementos de comunicación, elementos de estandarización, elementos de jerarquía. Carlos mencionó algo que me parece de fondo supremamente bonito y emotivo, y es que su parte de su motor cultural es estar como al servicio del paciente y tener una actitud como de voy a ir porque mi razón de ser es entregar esto, ayudar con esto, asistir a esto. Digamos que en términos generales, pues es como parte también de el reconocimiento de las organizaciones en las que ustedes están, donde se premia o también se prioriza esas otras habilidades blandas y esas otras habilidades que de pronto son muy difíciles de taxar y de normar o a veces de medir en las personas, que hace que finalmente se integren los equipos de una forma agradable, que la comunicación independiente de la hora o de la solicitud o del elemento sea tan clara, tan amable, tan precisa y tan objetiva, que permita que esa respuesta tenga como esa misma armonía y ese mismo dinamismo en ese proceso de comunicación. Y yo pienso que todos esos elementos de definir, de tener claro, de saber sus escalas, de estar en función del paciente, sencillamente pues son una armonía de todos esos elementos de la cultura y de la madurez que ustedes han mencionado. Básicamente, digamos que eso que ustedes mencionan del tema de comunicación están directamente relacionados, eso está descrito. Cuando eventualmente uno no tiene esas situaciones claras, como lo mencionaba Dormar, pues eventualmente eso va a hablar un poco, digamos, como de la capacidad que tenemos de respuesta. Yo sé que Carlos dijo que eventualmente el tiempo es como el gran enemigo, y yo pienso que es uno de los tantos enemigos. O sea, el tiempo eventualmente también es una condición que siempre le hemos dado esa relevancia, y evidentemente es una ventana de oportunidad donde nosotros podemos hacer ese tipo de intervenciones, pero pienso que también no es lo único. También es esa capacidad, esa claridad, esa habilidad de poder entregar, comunicar, dar a entender y hacer esa necesidad clara.
porque entre más claro ese mensaje está dado, entre más razonada está esa solicitud, pues se va a devolver con esa misma prioridad y con esa misma calidad. Sin embargo, pues eventualmente a veces tenemos procesos que no son así y eventualmente vamos a encontrar procesos, personas, y aquí pues eventualmente el ejemplo está dado directamente, digamos, como dos respondedores inicialmente que de pronto no les llamó la atención que el deterioro pudiera ser sensible de un estado de choque, pero esto eventualmente puede ir desde diferentes elementos del personal. ¿Cómo abordan ustedes desde sus instituciones un proceso de acompañamiento, de mejora, sin que esto eventualmente no se convierta en una condición punitiva? Carlos decía algo y es que ellos desde su respuesta y desde su sentido de respuesta tratan como de que esas aproximaciones no tengan un impacto en la jerarquía ni que tampoco se determinen por una relación de poder, ¿no? Porque entonces a veces podemos escuchar en otros escenarios como, no, es que al profe no le gusta que lo despierten, o es que el especialista es mejor no despertarlo de esta hora, porque si no viene con una cara larga y a tratar mal a todo el mundo. Eso lo entendemos, si bien, pues digamos, son muy propias y muy inherentes de las habilidades blandas que les mencionaba ahorita. ¿Qué pueden ustedes recomendar o cuáles son, digamos, como los elementos claves que ustedes han encontrado cuando abordan este tipo de cosas que pueden no necesariamente ser un fallo en una persona que desconocía el protocolo, sino que de pronto puede ser una persona en formación o una unidad o una institución que se está preparando para madurar en este sentido? Cualquiera, Juan, o Cualquiera, el primero. no, hágalo. Ya, yo creo que volviendo a todas estas estrategias de gestión y de operatividad, eh, lo primero, yo creo que es una de las cosas más importantes, es la educación del personal. Entonces, usted tiene que encargarse de capacitar al personal que usted tiene en su institución en el reconocimiento temprano de estos pacientes que tienden a complicarse. Entonces, creo que ese es un pilar importante. Pero más allá de simplemente el entrenamiento, ya sea virtual, presencial, híbrido, también tiene que haber un escenario de simulación en donde hayan espacios en donde usted simule este tipo de complicaciones y de ahí usted pueda adquirir ciertas habilidades para tomar decisiones rápidas si esto llegara a suceder. ¿Listo? También creo que desde el punto de vista psicológico, cambiar como ese paradigma que pueden tener las personas de esperemos, no está tan mal, iremos a ver hacia dónde va, sino que sin temor las personas puedan tomar decisiones rápidas y tempranas y que puedan escalar cuando se presenten estas complicaciones. Y por último, la dotación, más allá de la tecnología, de tener monitores, de tener aparatos que le hagan cálculos y demás, es darle al personal herramientas. Y el conocimiento creo que es la herramienta más importante, en donde usted le enseñe, sí, existe una escala llamada News 2. Si usted llena esta lista de chequeo, usted puede tener una idea y una aproximación de que este paciente necesita un nivel de atención superior. Yo creería que es educar desde el punto de vista de simulación, capacitar, dotar con herramientas y cambiar la cultura que de pronto puede tener esa persona arraigada y protocolizar toda esta información. Me parece a mí que es una de las estrategias desde el punto operativo que puede ser más ganadora. Yo también creo que la base de todo es la educación y por eso, pues digamos que de ahí parte todas las decisiones que van a tomar, más cuando en cualquier paciente, pero en estos pacientes que se complican, pues son muy, muy, muy importantes. Aquí en nuestra institución, por ejemplo, casi nunca, o sea, yo creo que ningún residente toma una decisión solo. Aquí es difícil que el residente se encuentre solo
por lo general siempre está acompañado de un especialista, llámese cirujano, anestesiólogo, emergenciólogo. Siempre la decisión es tomada, digamos que entre comillas, en grupo, se discute con el residente, se evalúa y se define qué se va a hacer con el paciente. Entonces, yo creo que el pilar esencial es la educación. Segundo, el acompañamiento siempre. Yo creo que un residente puede tener dificultades para tomar la decisión o para adquirir esa responsabilidad que la va adquiriendo a medida que van pasando los años. Lo mismo pasa con un médico general. Entonces, la cultura, como yo les mencionaba previamente, aquí en la institución es como de que vos sintas que tenés un apoyo en las otras especialidades y que realmente no los llamas para molestarlos, que los llamas porque el paciente, porque vos consideraste que el paciente lo necesita y si usted lo consideró, precisamente hay unos protocolos y evalúo los protocolos y dice, no, esto es un disparador y esto me hace activar la respuesta rápida o me hace llamar a la unidad de cuidados intensivos para que vengan y nos ayuden. Digamos que hace esa cultura genera como ese ver el especialista o las otras personas que trabajan con uno como un apoyo y no como alguien que te va a decir, ah, no, usted para qué me llamó, usted para qué hizo esto, no. Entonces, digamos que hay que cambiar de raíz como esa forma de pensar y yo creo que todos los días aquí se trabaja en eso, en una cultura de... Aquí lo llaman ciudadano Lili y el ciudadano Lili tiene que ser ejemplar y tiene que trabajar con disposición y aquí estamos todos por el paciente y apoyarnos. Digamos que yo sé que la respuesta de pronto ante un llamado es muy personal, pero todos los días trabajando en ir como creando esa conciencia de que aquí estamos por el paciente, de que todos somos un equipo, de que todos trabajamos en el mismo sentido, creo que eso va haciendo un mella en la forma de pensar y creo que va construyendo una cultura que nos facilita, digamos, poder tomar estas decisiones. Entonces, ¿eso qué hace? Que la persona que te va a llamar, primero, se da cuenta, segundo, puede activar la respuesta a eso que está viendo en el paciente de manera mucho más rápida porque sabe que no va a tener ninguna represalia, que nadie va a ir con mala actitud allí. Y de todos modos, pues yo no sé si esto va en una pregunta siguiente, pues aquí siempre, cuando hay complicaciones, siempre se analizan los casos y se trata de dar una retroalimentación positiva a todo el equipo, no de una manera punitiva, esto pasó y fue por esto, no. Se trata de tener planes de mejoramiento en cada una de las situaciones donde tenemos complicaciones o se tarda en las atenciones de los pacientes como planes de mejora. Perfecto. Em, yo estoy de acuerdo en digamos, pues en gran parte de lo que han dicho ustedes. Yo creo que esto finalmente es supremamente individualizable a las realidades. Me parece que es importante lo que mencionaban los dos y es como, sea cual sea el abordaje desde el punto de vista de la revisión del proceso, es eh, hacer una connotación positiva más allá de pronto de lo punitivo. Creo que es una de las cosas que más enriquece el proceso de desarrollo y de mejoría de los diferentes procesos. Y en ese orden de ideas, creo que también todos hemos ido como reconstruyendo a lo largo de esta discusión que eventualmente pues a veces no es ni siquiera tener el monitor más avanzado, ni el predictor más ultra top recién salido que cuesta mucho dinero. Creo que eventualmente pues siento que la conversación va tan enriquecida que creo que es claro que no identificaríamos que la falta de recursos o la falta de tener este tipo de tecnologías pudieran hacerlo. Eh, yo Creo que definitivamente la transformación cultural es uno de los retos más grandes que eventualmente cada una de las organizaciones puede apostarle, en especial porque tienden a salirse un poco de ese marco normativo de, como decía Dorman, una vez claro todos esos elementos y esas clasificaciones, esas escalas, esas reglas, esos procesos de activación, pues necesitan ejecutarse por personas y necesitan ejecutarse por personas que pues tienen unas habilidades de interpretación, tienen unas habilidades para seguir y ceñirse a la norma, pero que también requieren otras
y en términos generales, Carlos ahorita lo mencionó, que ustedes tienen una cultura de ciudadana que se llama Ciudadano Lili, ¿no? ¿Es correcto? Sí, 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 así es. Forma, cómo manejan eso desde la escala de ustedes, qué nos puedes compartir desde el punto de vista más allá, digamos, como de perseguir la tecnicidad, la excelencia, el ser académicamente muy buenos y ser muy avanzados. Contanos un poquito más del otro lado que no se ve en los libros, del lado organizacional, de cómo estimular de pronto algunas otras habilidades más allá digamos, como de la capacidad cognitiva y ejecutiva, sino relacional. De acuerdo. En San Vicente Fundación tenemos un modelo similar a lo que comenta el doctor Serna en Valle del Lili y nosotros hemos decidido llamarle cultura colibrí, haciendo alusión al logo que hace parte de nuestro hospital ya hace varios años. Eh, la cultura colibrí es como un sello de identidad, ¿listo? En donde se agrupan los valores bajo los cuales el hospital hace, ciñe sus bases, ¿de acuerdo? Buscamos con este símbolo o con este sello colibrí o cultura colibrí es mostrar que somos un hospital empático, un hospital compasivo, que tenemos resiliencia y adaptación, pero que además de eso somos un hospital diverso. Eh, en todo lo que tiene que ver con eh, propósito de la institución y demás, siempre enmarcamos la cultura colibrí. Eso hace que nuestros colaboradores, y en eso me incluyo personalmente, nos apropiemos de nuestro hospital y de nuestros pacientes. Eh, las personas que son de Antioquia reconocen al hospital como el hospital del pueblo, el hospital de puertas abiertas, el hospital que siempre recibe cualquier tipo de pacientes. Más allá de que su fundación haya sido desde el punto de vista privado, es un hospital que se comporta como un hospital eh, bajo eh, digamos, un marco fundacional público. Entonces, con la cultura colibrí, creo que es el símil del el ciudadano Lili, si no estoy mal, eso viene siendo como nuestro sello institucional, nuestra marca institucional. ¿Cuál es el valor que tú dices, este es el que más me gusta porque, no sé, sientes que te ayuda a consolidar procesos, a la armonía de tu funcionamiento? ¿Cuál es el que tú más reconoces? A mí me parece que la empatía, yo creo que entre usted sea más empático y usted reconozca el lugar que tiene su par o su contraparte y colocarse, no solamente colocarse en el lugar de esa persona, sino también reconocer limitaciones y demás, usted tiene mucho ganado, muy adelantado, más allá de pues, compasión y demás, creo que la empatía es uno de los valores que más en lo personal me parece más bonito en esto de la cultura colibrí. Carlos, ¿cuál es el tuyo? Sabes que yo creo que el respeto que va encasillado en muchas cosas, el respeto por la vida, el respeto por las diferencias, el respeto por otra forma de pensar, creo que de ahí radica, digamos, las buenas relaciones, un buen actuar, y yo creo que el respeto para mí es la base fundamental de cualquier tipo de atención o de cualquier tipo de conducta que tengamos nosotros como médicos o como personas. Bueno, eh, digamos que en términos generales, pues eventualmente, y ya casi prácticamente para cerrar, pues eventualmente este es un paciente que su deterioro por los diferentes momentos de su proceso eh, perdió una ventana de intervención, llegó a una condición de choque y el paciente finalmente pues no pudo recuperarse. Eventualmente es un proceso que toma diferentes elementos en diferentes eslabones y pues eh, esta discusión que la planteamos de esta forma, todos digamos desde el punto de vista eh, como de propuesta,
queríamos hacerla diferente, porque eventualmente, pues, son muy importantes las actualizaciones científicas, son muy importantes las actualizaciones y rendimientos de escalas, entender efectividad, entender desarrollos de tecnologías, abordajes y demás. Pero esto también queríamos dejarlo como un espacio para que las personas que eventualmente entienden y se dan cuenta que no es solamente saberse la guía de cabo a rabo, ni haberse leído la última investigación, es suficiente, porque creo yo que finalmente gran parte de la evolución que nosotros tenemos que tener como clínicos y profesionales, pues es entender que si no si no tenemos la capacidad de acoplarnos a un funcionamiento en proceso, esta figura del clínico todopoderoso que todo lo sabe y solo es dador de órdenes y no permite el espacio para convivir y tener procesos y funcionamiento, pues ya no es suficiente. Y hoy por hoy entendemos que esto es mucho más complejo y que cada vez es más dinámico y que debemos tener la capacidad de adaptar. Eh, Ustedes desde esa perspectiva, ¿cómo lo acercan a los clínicos? O sea, ¿cómo hacen ustedes para que el clínico no deje de saberse la guía y la última actualización, sino que también se preocupe por desarrollar sus habilidades de incorporarse al sistema y que lo reconozca más allá de una norma y más allá de un protocolo que se cuelga de forma oficial en sus instituciones? ¿Cómo lo hacen ustedes, Carlos? Porque finalmente ustedes pues son una mole, tienen diferentes residentes, tienen diferente personal, tienen un considerable número de personas. ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo lo que siento es que, digamos que todos los pacientes que se evalúan y cuando tenemos alguna complicación o cuando pasa algo que de pronto vos te puedes saber las guías, y esto ya lo hemos mencionado antes, vos puedes saber mucho y tener unos datos en el computador o en un monitor, pero si no los interpretas y no tomas conductas acertadas, rápidas con respecto a lo que viste, digamos que se pierde mucho de ese conocimiento, se diluye y realmente el resultado va a ser otro, así se sepa el libro completamente. Entonces, cuando existen complicaciones, cuando vemos que un proceso no fluye, cuando encontramos que hay atenciones tardías, cuando vemos que hay pacientes que los valoran varias veces y no se toma una decisión, siempre se lleva estos casos a un grupo de seguridad del paciente. Y en ese grupo de seguridad del paciente, pues lo que se busca no es decir, vea, usted se equivocó en esto. No, lo que se busca es analizar nuevamente el caso, siempre teniendo en cuenta que un caso retrospectivo es mucho más fácil de resolver, porque pues ya tenés el resultado y ya sabes cuáles son los diagnósticos, pero entonces se empieza a desglosar todo el caso y se empieza a analizar qué se hubiera podido hacer diferente, no mejor, sino diferente para que el resultado fuera otro. Y yo creo que toda esta retroalimentación que se hace constantemente, yo te digo, todos en nuestra práctica diaria, yo creo que cometemos errores y es normal. Y aquí no es, pues, o sea, lo ideal es que no pase, pero si pasa, no quiere decir que sea que por eso vos vas a ser un mal médico, vas a perder tu trabajo. No, lo que quiere decir es que hay otras formas de hacerlo y hay forma de resolver ese problema y hacerlo de una manera distinta para mejorar. Entonces yo creo que aquí hay un plan en esa revisión de los casos de mejoramiento continuo. Entonces siempre se retroalimenta, se lleva a todas las personas implicadas, se sienta, se conversa de una manera cordial, se define qué hubiéramos podido hacer diferente y siempre se saca unas conclusiones y se dice, vea, la próxima vez que de pronto tengamos un caso similar, podemos actuar así, así, así. Y yo creo que toda esa retroalimentación hace que las personas, digamos que vayan adquiriendo otro tipo de facultades para resolver y para enfrentar pacientes, digamos, de una manera distinta cada vez que tengan un caso similar. Entonces, yo creo que toda esta retroalimentación hace un crecimiento de nosotros como grupo, de las personas individuales como especialistas, y yo creo que este es como lo que logra engranar un poco también como ese conocimiento, esa capacidad de cambiar
formas de proceder que de pronto no dieron los resultados que queríamos. Y creo que esto es muy importante en el momento del desarrollo de cada uno de los profesionales. Norman. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Serna, la educación. Yo creo que eso es garante de que usted pueda impedir de que los desenlaces cambien. Entonces, el debriefing, la retroalimentación, tenemos un grupo de gestión clínica que no solamente se encarga de la parte documental del hospital, sino también de revisar estos casos de incidentes, eventos adversos, eventos centinelas, en donde es un equipo multidisciplinario, tanto enfermeras especializadas y enfermeros especializados en gestión clínica, sino también la parte clínica tiene también un paracadémico y se hace un debriefing sobre el caso en particular. Incluso se hace revisión de los protocolos y si es necesario actualizar algún nuevo protocolo o de pronto el profesional o los profesionales que tuvieron que ver con el caso necesitan algún otro tipo de capacitación, se ofrece. Eh, no es punitivo, no es punitivo, lo que buscamos es retroalimentar y que como equipo no vuelva a suceder. Es muy probable que de pronto se puedan volver a presentar estas situaciones, pero la idea es cambiar el desenlace, que aunque exista la complicación, el desenlace sea totalmente diferente. Y vuelvo y le repito, no se hace de manera punitiva, sino que se hace de manera propositiva, con el fin de mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Yo creo que finalmente todos eh, concuerdan en algo, o sea, el error existe y cada proceso lo que hace es que trata de determinar que ese margen sea mucho más estrecho. Tienen, digamos, como cada uno sus estrategias que lo que entiendo muchas de ellas pues vienen basados como en estrategias individuales. Eh, ¿Hay alguna situación que ustedes hagan que sea más allá de la interpretación individual? ¿Hay alguna forma en la que ustedes estén identificando estas situaciones de forma colectiva? O sea, no analizando el caso que se complicó, sino en general una interpretación un poco más agrupada que individual. Yo creo que la forma sería como con indicadores, o sea, hay indicadores de respuesta, entonces, por tiempos de respuesta, cuándo activamos una respuesta rápida, cuánto se demoran en tomar las decisiones de acuerdo, por ejemplo, a esa activación de la respuesta, si fueron 2 horas, si fue cuestión de minutos, horas, entonces eso cambia, digamos, el indicador y creo que es una de las estrategias que realmente ayuda como a medir, por ejemplo, esta capacidad de respuesta, volviendo como a este caso, donde hay un paciente que tiene un deterioro, entonces se toman tiempos, se analizan desde qué momento empezó el paciente a deteriorarse, cuándo se tomó la primera respuesta y cómo se resolvió el caso. Y yo creo que son formas de medir en que, independientemente de la persona o del grupo, cómo estamos respondiendo como hospital y yo creo que esa forma de medirlo también permite planes de mejoramiento y oportunidades de cambiar los procesos o ajustarlos un poco para que los desenlaces sean un poco distintos. Sí, de acuerdo. Uno tiene que empezar con analizar sus datos. Entonces, analizar sus métricas, los indicadores que tiene en este momento, y eso es lo que nosotros hacemos. Tomamos las métricas, indicadores, analizamos esos datos y a partir de eso producimos. Entonces, producimos estándares en diferentes protocolos. Tratamos en la medida de lo posible que estos equipos de respuesta rápida tengan lo necesario para una respuesta adecuada, pero la base primordial es la ciencia de datos y es tomar todos estos datos, las métricas y los indicadores y analizarlos. A partir de ahí viene todo lo demás, producción de protocolos, tener un tablero
Idealmente, nosotros mes a mes, dentro de los indicadores, eh, personalmente tengo un tablero en donde trato de revisar comparativos entre a nivel mundial cómo se viene presentando toda esta tasa de complicaciones y tratar de referenciarme y mirar cómo están mis datos a nivel local. Con eso yo tengo una meta hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero navegar. Eh, pero es eso, es auditarnos internamente, mejorar o actualizar nuestros protocolos y por último, tener un tablero o tener una métrica de una referenciación local e internacional hacia dónde quiero llegar. ¿Pero tus comparadores son internos o tienes externos? Trato de hacer ambos, porque mes a mes trato de ver cómo se me presentaron las complicaciones en las métricas anteriores. Pero además de eso, trato en la medida de lo posible, y digamos que la Secretaría de Salud de Medellín y a nivel Antioquia tiene también esos datos a nivel de datos abiertos. Entonces trato de mirar hacia el año pasado cómo se estaba comportando y con eso cambio mis métricas. Hay un trabajo del doctor José Díaz Gómez, este es un colombiano que trabaja en Cleveland Clinic y precisamente hace un par de meses tuvo un artículo acerca de esto, en donde él hace algo muy similar. Entonces traté como de referenciarme de eso. En Cleveland Clinic lo que hacen es un trabajo colaborativo entre varios centros y con eso tienen sus métricas. Trato a nivel ciudad de hacerlo con algunos colegas, pero todavía ese tablero está como en construcción. Hasta el momento trabajo con mis métricas y lo que encuentro en la literatura y a partir de ahí me coloco una meta. Carlos, ¿y ustedes qué referentes usan o lo hacen solamente interno? Tienes el micrófono apagado. Aquí se hacen las métricas internas, digamos, año a año se compara con periodos previos del mismo indicador y lo otro es que también se hacen comparaciones con lo que se publica de pronto por la OMS y se busca, digamos, tener como los estándares que tienen otras instituciones a nivel mundial. Ok. Bueno, finalmente, pues para, digamos, para darle a esto una connotación, digamos, como de esa adaptabilidad que hacen del modelo de Donavedian a una cuarta dimensión específicamente para el paciente quirúrgico, esto finalmente es una adaptación que tiene el Colegio Americano de Cirujanos, en donde eventualmente, pues esto es algo que habla un poco como del rendimiento de las instituciones en términos de qué hacen con un costo y cómo lo transforman en un valor y cómo todo esto pues finalmente logra tener un tránsito del paciente que no solamente está traducido en en un signo pesos o en un signo de dólares o en un costo en términos de cuantía, sino eventualmente la capacidad que tienen las instituciones para transformar todo este proceso de atención. Mm, Eventualmente, yo creo que esto es algo que instituciones como en las que ustedes están lo tienen claro. Ustedes eventualmente tienen esa capacidad de aprovechar los costos para darle una eficiencia y un rendimiento y unos estándares que ustedes de forma continua están monitorizando precisamente para que le pueda ir mejor al paciente más allá de que le pueda costar menos al sistema del paciente. Y eso, digamos, es como la principal diferencia en cómo en las instituciones se logra identificar que ese valor y esa apuesta del proceso de atención se traduce en algo más allá, digamos, como de lo monetario. Eh, ese proceso, digamos, como de aquel paciente que de pronto lo tuvimos expuesto a una situación que tuvimos que responder y respondimos adecuadamente, pero el paciente no logra ser rescatado. ¿Cómo lo abordan ustedes? Digamos, más allá, digamos, como del costo eh, económico, ¿qué costo tiene ese paciente que a pesar del proceso, pues no se pudo rescatar? Yo creo que es una métrica
incalculable, pues una vida realmente no tendría un costo económico yo para darle. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de procesos y de calidad, lo que hablábamos hace algún momento, yo creo que para poder uno rescatar o es que convertir suena como muy frío el diálogo de una mortalidad, pero digamos que para yo poder mejorar desde el punto de vista como institución frente a un caso de estos, yo debo mejorar el proceso y trato en la medida, más allá de la infraestructura, mi resultado se va a ver impactado en cómo yo tomo esos recursos y cambio mi proceso. Puedo tener las mismas 5 10 camas de unidad de cuidado intensivo, colocando un ejemplo, pero si yo mejoro mi proceso, muy seguramente mis equipos de respuesta rápido van a tener disponibilidad de camas en la unidad de cuidado intensivo. La respuesta no es aumentar de pronto el número de camas de cuidado intensivo, sino es mejorar mis procesos para que mi resultado sea mucho mejor. Entonces, como te repito, pues una vida realmente eso es incalculable el valor, pero tratamos con la retroalimentación de nuestros equipos, mejorar y consolidar estos equipos de respuesta rápida, mejorar, consolidar nuestros protocolos y de esa manera, muy seguramente al mejorar el proceso, el resultado va a ser muy diferente. Carlos. Aquí en la institución, pues yo creo que se tiene muy claro, no de casos pues, de casos de mortalidad, pero sí se tiene muy claro cuando hay complicaciones de cuántos días de hospitalización adicional eso infirió en el tratamiento del paciente, cuántos días de UCI, cuántos hemoderivados, ventilación mecánica, que todo esto va generando un costo y aquí hay gente especializada en ir analizando como todos esos costos que hay y se pueden, digamos, sacar números a partir de las complicaciones. Y yo creo que de ahí parte esa inversión que hay en la institución de hacer una retroalimentación, de mantener una capacitación de todo el personal, de invertir en, por ejemplo, en esa cultura de ciudadano Lili, que eso no es simplemente decirlo, sino que eso hay que hacer una inversión alrededor de todo esto. Y aquí se logra tener como estadísticas de los gastos, de qué conllevan esas complicaciones y se trabaja en pro de, de optimizar estos procesos para evitar las complicaciones. Todos tenemos claro de que los pacientes se van a complicar, que mientras vos atendas pacientes, pues no vamos a tener un 100% de efectividad y que no va a haber ningún paciente complicado, ¿no? Entonces, tratar de minimizar esas complicaciones a lo mínimo, pero también tener una capacidad de respuesta y yo creo que, y eso aquí está calculado, y yo creo que por eso se hace como todo este trabajo en generar programas de capacitación, de concientización, de trabajo en equipo, que ayudan a esto, a que este proceso funcione de la manera más adecuada, que finalmente eso se ve reflejado, primero que todo, en el bienestar del paciente, en la solución de complicaciones, y por último, en menores gastos o sobrecostos para todo el sistema de salud. Sí, además que eventualmente más allá, digamos, como de un sobre recurso es la eficiencia, ¿no? De poder optimizarlo, de pronto de ver un proceso que a lo mejor no necesita más eslabones, sino menos, de poder agilizarlo, de poder eventualmente darle un mayor aprovechamiento y que eso incluso pues digamos, en términos de, no necesariamente de signo pesos, pero probablemente sí en un mejor aprovechamiento en el que si hay un eslabón que puede utilizarse para otro proceso y mejorar otra área desde el punto de vista del funcionamiento, pues finalmente hace parte de esa interpretación. Porque digamos que en términos generales, esto también es la evolución un poquito de una conversación de es que el presupuesto es reducido, no hay dinero, no hay recursos, no hay gente, a un cómo lo podemos hacer mejor con lo que tenemos, cómo eventualmente podemos hacer ese aprovechamiento y creo que es una de las enseñanzas que ese proceso, digamos, como de conciencia y de maduración han ido dando. En términos generales, el paciente quirúrgico creo que llega a un escenario en donde primero pues viene de una complejidad
que interviene diferentes elementos y diferentes partes del equipo. Esto tradicionalmente siempre ha estado como orientado al impacto quirúrgico, el trauma quirúrgico, el sangrado y demás, pero también finalmente es el conocimiento del acto anestésico, el impacto anestésico, lo que realmente llevan las otras condiciones que van más allá, digamos, como del pronto del bisturí y ese proceso de recuperación y ese proceso de la transición fisiológica. En términos generales, eh, estas estrategias de comunicación en algún momento pudieron ser de pronto como muy relegadas y creo que ahora con el paso del tiempo han cobrado la importancia que realmente tienen y es esa como ese llamado de atención a que esa comunicación fluida entre el equipo de cuidado intensivo y el equipo quirúrgico se mantenga de una forma mucho más activa y mucho más amable, mucho más a la mano. Carlos decía eventualmente que uno poder llamar a alguna hora y uno ir con una buena actitud en la hora que fuera a resolver, pues se agradece. Y también está el otro escenario, vamos a hacerlo sin siquiera una demanda. Vamos a hacerlo sin siquiera de pronto tener una necesidad o una situación que eventualmente pudiera demandar, sino por el contrario, vamos a establecer de pronto relaciones y conexiones que pudieran trascender de una carencia, de una solicitud, de una demanda. Em, ¿Cómo ven ustedes esta dinámica? ¿Cómo sienten ustedes que ha cambiado o sigue siendo la misma entre los equipos quirúrgicos, anestésicos y la unidad de cuidado intensivo? Porque esta es una conversación que, eh, pues, siento que ha cambiado en muchos escenarios, pero que hoy por hoy quizás tiene una realidad diferente. Sabes que yo, por ejemplo, te pudiera decir desde los dos puntos de vista cómo veo como esta conversación. Si uno encasilla en dos grandes grupos, uno sabe que el intensivista es más de la fisiología, de la estabilidad del paciente, vamos más como hacia lo fisiológico, y el cirujano es más de lo anatómico. El cirujano es, cojo la pieza, la retiro, controlo el sangrado, controlo la contaminación y resuelvo mi problema. Entonces, digamos que eso hace que la comunicación no sea tan sencilla entre un grupo y el otro, y así se venía dando, digamos que durante mucho tiempo. Pero actualmente yo creo que, como vos lo mencionaste, se viene cambiando como este concepto de que unos son muy fisiológicos, otros muy anatómicos. El intensivista, por ejemplo, dice, espere, yo reanimo a este paciente. El cirujano dice, no, hay que operarlo ya. Y empezamos, digamos, a tener discusiones que van en contravía. Pero actualmente yo creo que se ha abierto como esa puerta a que los cirujanos, y por lo menos en la institución que yo estoy, seamos un poco más abiertos a entender la fisiología de los pacientes. Y esto se dio ¿por qué? Porque primero hay un trato cordial entre el grupo de cuidado intensivo, el grupo de cirugía, y por lo general se llevan bien. Y digamos que cuando uno tiene alguna controversia alrededor de un paciente, pues se trata de exponer los dos puntos de vista, respetándolos y entendiendo la posición del otro. Y por eso yo ahorita decía que lo más importante es el respeto y comprendiendo su forma de ver las cosas. Y yo creo que empezamos a construir una relación en donde cada uno desde su punto de vista, que es muy importante, digamos que cada uno tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades, pero cuando trabajan juntos pueden llegar a tomar decisiones más apropiadas, mucho más adecuadas. Y yo creo que aquí no es, que yo digo que lo tenés que operar y el otro dice, no, no lo tengo que operar, sino que se exponen los puntos de vista, se dice, vea, yo creo que es por esto, 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 y se llega a una decisión conjunta, no es como algo arbitrario en donde se dice, se hace esto y ya. A veces yo creo que tocará, pero en general, digamos que toda esa cultura que hay alrededor de, de que estamos por el paciente y que cada uno puede aportar desde su punto para que al paciente le vaya mejor y tener ese pensamiento claro, creo que nos ayuda a resolver este problema que hay como de la barrera de lo fisiológico y lo anatómico, y hace que a los pacientes les vaya mejor. Las rondas conjuntas, por lo general,
siempre se dan y por ejemplo aquí en cirugía de trauma, que son los pacientes, hay pacientes graves de todo lado, pero los pacientes de trauma son muy graves y tenemos muchos en la unidad de cuidados intensivos, siempre se hace una ronda con los pacientes más graves, hay un intensivista, hay varios cirujanos de trauma y se lleva como a un análisis más profundo de los pacientes y digamos que eso ha cambiado mucho la perspectiva del cirujano sobre la decisión de los pacientes. Entonces, a mí me parece que nosotros se ha sensibilizado mucho al grupo quirúrgico sobre la fisiología de los pacientes y la necesidad de tener una compensación y que no es solo operar, ir ya, sino ir un poco más allá. Entonces, creo que este cambio de paradigmas y este cambio de enfoques de los pacientes ayudan a que les vaya muchísimo mejor. Nosotros, yo creo que este tema es un tema que, como bien lo ha dicho el doctor Serna, es un tema de romper paradigmas. Ha habido un cambio generacional. Por cierto, este tipo de encuentros en el cual múltiples especialistas o personas con diferente tipo de inquietudes se unen en un solo espacio, hacen que ya la comunicación entre especialidades sea un poquito más empática. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos al igual, tenemos rondas conjuntas en donde los pacientes que son de gran interés, eh, se hace una ronda no solamente entre el médico especialista tratante, el médico intensivista, sino que a veces también tenemos apoyo, por ejemplo, si necesitamos paliativos, biomedicistas y demás para la toma de decisiones que a veces son difíciles. Eh, Además de eso, tenemos grupos de interés académico en donde nos reunimos diferentes especialidades a tratar temas en particular desde el punto de vista académico y nos retroalimentamos en qué podemos hacer mejor para mejorar la atención de nuestros pacientes. Y por último tenemos una entrega de turno que nosotros llamamos como barreras a vencer. ¿Y eso qué significa? El médico general que queda en la unidad de cuidado intermedio, unidad de cuidados especiales, tiene a la mano un documento en el cual, como el hospital es tan grande y tenemos múltiples unidades de cuidado intermedio, tenemos unas salas de hospitalización apadrinadas. Los especialistas que tienen pacientes en esas salas y consideran que alguno de esos pacientes puede tener algún deterioro, lo dejan señalado en ese documento. Y en ese documento, el médico que está en la unidad de cuidado intermedio especiales debe pasarle una ronda en la noche, mirar a ver si hay algún laboratorio pendiente, cómo está la estabilidad del paciente, porque tratamos de que nuestro equipo de respuesta rápido no sea, eh, como le dice la palabra, a responder un problema que se presentó, sino que sea más bien proactivo y que tenga una búsqueda activa de estos casos que se pueden complicar. Que hay un paciente de cirugía de tórax que deja recomendado el cirujano, este médico se acerca a la sala, va, lo valora, revisa los diferentes laboratorios, habla con enfermería a ver cómo se ha comportado y toma decisiones de si necesita o no una sala de mayor complejidad. Así lo hacemos, nos ha ido bien y sobre todo lo que dice el doctor, respeto, empatía y esto con el cambio generacional yo creo que ha venido siendo, pues ha venido avante en todo lo que tiene que ver con cultura organizacional. Perfecto. Entonces, yo creo que eventualmente, pues, unos mensajes para llevarse a casa y es que eventualmente, pues, hay que medir, hay que ver, hay que saber qué es lo que está pasando en cada uno de los hospitales. Ustedes claramente han llevado, digamos, como estos elementos y es gran parte, digamos, como de las reflexiones que han podido hacer. El hecho de poder analizar cada caso es lo que permite identificar esos elementos, digamos, como de la cadena y creo que, pues básicamente este ejemplo que pudimos llevar con el caso es poder identificar
esos diferentes momentos en los que alguno de esos procesos pueden no existir o sencillamente haber presentado algún tipo de desviación que hace que eventualmente pues las situaciones puedan ser prevenibles o no y también poder identificar de una forma eh, mucho más integral. Ustedes mencionaron diferentes estrategias de cómo evitar que ese paciente que requiere una monitorización en la unidad de cuidado intensivo se evite que no llegue. Y eso también me parece fundamental. Creo que uno de los grandes mensajes es que analizar los procesos y llevar cada uno, digamos, como de estos elementos que ustedes han hablado, que no van solamente desde la pericia y la capacidad técnica, sino que también es muy actitudinal y de habilidad. Creo que permite hacer como el análisis de este tipo, digamos, como de situaciones. Yo estoy revisando en el chat, voy a, digamos, como hacer aquí una breve eh, un breve recordatorio de si tienen preguntas. Por aquí hay una que dice el doctor Germán Londoño. ¿Creen ustedes que la implementación de la inteligencia artificial en la monitoría, dice análisis de datos y conclusión de la situación, va a jugar un papel determinante en la identificación de los pacientes que están o se van a deteriorar? ¿Cómo ven ustedes y qué experiencia tienen ustedes en la aplicación de esto que dice el doctor Londoño sobre la inteligencia artificial? Pues vea, yo como especialista en estadística, sí soy muy a los números, a los datos, a los indicadores. Me parece que la inteligencia artificial, más allá de la generativa, eh, pero la inteligencia artificial nos ayuda sobre todo en la medida de qué hacer con esos datos. No es solamente recoger los datos, sino poder nosotros producir algo con esos datos. Ahora, guardando las proporciones de un uso adecuado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe utilizarse como en respuesta a, a poder suplir las decisiones que puede tomar el ser humano. La inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos ayude a poder explorar esos datos, poder moldear esos datos y dar un producto que nos ayude en la gestión operativa de nuestros hospitales o nuestras unidades de cuidado intensivo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con la pregunta del público, con la pregunta del colega. Yo diría que sí, la inteligencia artificial es algo que ya está, es algo que va a quedar, pero sí hay que utilizarla de manera cuidadosa. Pero es una herramienta que obviamente nos ayuda a a mejorar un poco no la toma de decisiones, sino qué hacer con estos datos e indicadores que recogemos. Yo creo que la inteligencia artificial cada vez va ganando su espacio en las diferentes actividades cotidianas del ser humano y creo que la medicina no se queda relegada de esto. Todavía nos falta un camino por recorrer, pero como veo yo las cosas, creo que nos puede ayudar, como mencionaron, a la recopilación de datos, a la toma de decisiones con estos datos ya sintetizados de una manera más simple. Yo creo que podría ser una ayuda o un apoyo a las decisiones humanas, pero siempre hay que respetar y tener muy en cuenta que la capacidad de raciocinio de una persona, pues siempre va a tener un plus y creo que si va ayudado con la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial tomando decisiones, creo que los desenlaces de los pacientes pueden llegar a ser mucho mejores. Esto es un proceso, creo que irá creciendo, creo que se irá desarrollando y en un futuro no muy lejano, probablemente tengamos la inteligencia artificial como una ayuda en nuestro quehacer diario y en el día a día para la toma de decisiones eh, muy, eh, muy importantes y muy rápidas en nuestros pacientes del día a día. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo pienso que esto es algo que ya está. Esto es algo que está sucediendo. Creo que es algo que incluso que viene sucediendo con otros nombres desde hace muchos años y que se fueron introduciendo en diferentes elementos y herramientas
eh, digamos, como bajo los primeros prototipos o los primeros modelos de estos análisis de datos y capacidad predictiva. Eh, y sí me parece que una de las responsabilidades que tenemos es que podamos establecer esos márgenes de uso. A mí me parece que el rol de este tipo de herramientas pudiera estar como relacionado a las optimizaciones de ciertos recursos que, digamos, para nadie es un secreto que son una de las grandes barreras del proceso de interpretación, incluso de desarrollo de investigación científica, y básicamente está dado por todo el procesamiento de los datos. Es algo que es una de las estrategias que yo creo que viene funcionando y que cada una de las instituciones, más allá de generarle barreras, es más bien por el contrario buscar el mejor escenario de adaptabilidad y de integración, porque finalmente esto es algo que estoy seguro que llegó para quedarse y que muy probablemente sea como lo fue hace algunos años el Machine Learning y todos estos elementos previos, pues eventualmente una de las estrategias que se va a incorporar. Por ahí les va a salir una encuesta de satisfacción del webinar. Yo les agradezco que nos regalen sus opiniones al respecto. De antemano, quiero darles las gracias al doctor Dorman y a Carlos por acompañarnos. Como les había mencionado, pues la idea era que esto fuera un conversatorio y una charla muy diferente, de pronto como un par de conceptos académicos, pero más como la posibilidad de poder tener un escenario en el que podamos compartir ideas de dos personas que están trabajando y desarrollando programas en instituciones de referencia. Muchísimas gracias también a todas las personas que asistieron, al doctor Londoño que nos hizo una pregunta también súper interesante. Bienvenidos, y desde el Comité Crítico Quirúrgico siempre les vamos a agradecer todo este tipo de discusiones. Carlos, más que bienvenido. Dorman, más que bienvenido, porque creo que el reconocimiento de esta nueva evolución y de poderle brindar oportunidades al conocimiento, al espacio y a las habilidades en pro de mejorar los desenlaces de los pacientes, más que bienvenido siempre. Dorman, muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Juan, un placer, muchísimas gracias, un abrazo y el doctor Serna, también muchísimas gracias por la discusión, muy interesante y me voy con ideas de referenciación y demás con respecto a las ideas que vienen manejando allá en Cali. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por la invitación, por tenernos en cuenta. Yo es la primera vez que participo realmente. No, pues muy agradecido. Muchas gracias por las ideas. Yo creo que compartir conocimientos, entender otra forma de pensar. Yo sé que vivimos todos en Colombia, pero las barreras regionales también nos abren un poco las puertas, nos muestran qué se hace en otros sitios y eso es súper gratificante para mí y enriquece la forma de pensar de uno. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Muy amable, nos vemos en una próxima oportunidad.